Buenas noches, América. 213 es el número de veces que el presidente Donald Trump ha utilizado la palabra alien en mítines políticos entre 2017 y 2019. La palabra criminal la ha utilizado 189 veces. La frase lárguense de nuestro país, 43 veces. Predador, 31 veces. Invasión, 19 veces. Estas palabras son la esencia de lo que muchos han llamado una retórica divisiva que genera odio y que empodera a individuos a entrar a un establecimiento con un rifle de asalto y cobrarse la vida de 22 personas. El autor de la masacre del pasado fin de semana en El Paso, Texas, dejó un manifiesto en el que explicó sus motivaciones. Allí dejó claro que el despiadado plan precedía la elección de Donald Trump, pero hay paralelos innegables entre el discurso del presidente y el manuscrito. El ataque, en las palabras del propio criminal, era en respuesta a la invasión hispana de Texas. La misma palabra, invasión, que el presidente ha utilizado casi 20 veces para referirse a los migrantes que llegan a la frontera buscando escapar la violencia y el hambre. Algunos han llegado a responsabilizar al presidente de la tragedia del Paso. El tema es mucho más complicado, pero Trump tiene una responsabilidad con sus ciudadanos, con el pueblo que lo eligió. Entre las víctimas del ataque habían personas que habían votado por él. No basta con decirlo una sola vez. Las palabras que usamos importan. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de los Estados Unidos y en Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Soy Alexandra Colonna Mil, en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, de los 680 detenidos en la redada de Mississippi, 300 fueron dejados en libertad mientras continúan sus casos de deportación. ¿Por qué fueron liberados? Continúa el malestar en Puerto Rico a pesar de la posesión de Wanda Vázquez como gobernadora. Elecciones en Argentina y Guatemala. ¿Qué está en juego? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Un nuevo informe revela que los latinoamericanos se están desencantando con la democracia. El apoyo de los ciudadanos al sistema democrático cayó al 48%, el peor índice desde la crisis de 2001. Países como Costa Rica, Uruguay y Argentina son la excepción, pero los países más poblados del continente, como Brasil y México, cuentan con millones de habitantes que están desencantados con la democracia. Los jóvenes y aquellos con mayor poder adquisitivo son los protagonistas de este fenómeno. Saludamos a Jorge Galindo, sociólogo y autor del informe ¿Por qué los latinoamericanos se desencantan con la democracia?, del diario El País. Jorge, buenas noches, bienvenido. Los más jóvenes y los más ricos, ¿por qué son estos dos grupos los que protagonizan este fenómeno del desencanto con la democracia? Bueno, pues la verdad es que eso es un poco lo que intento responder con el análisis. Obviamente, como es un análisis en prensa, nunca puede dar unas respuestas definitivas, pero lo que parece es que más que un rebrote del autoritarismo, lo que estamos viendo es un desencanto. Es decir, si medimos la cercanía a la preferencia total de por la democracia como sistema de gobierno ideal, no es que la gente se esté yendo completamente del punto máximo de apoyo a la democracia, sino que están en posiciones un poco intermedias, un poco desencantadas. ¿Por qué estos grupos? Por razones distintas. Yo creo que lo más grave probablemente es la pérdida de fe por parte de los millennials, de la generación nacida después de 1980, y que tiene que ver con el hecho de que la democracia no está respondiendo a lo que ellos esperan que haga. ¿Y por qué es tan importante que estos dos grupos en particular hayan perdido la confianza en la democracia? Es preocupante porque al fin y al cabo la democracia como sistema de gobierno depende de que los gobernados confíen en el sistema. La democracia no es sino un mecanismo que utilizamos para resolver los conflictos que son inevitables en la sociedad. Entonces, si hay
porcentaje cada vez más importante de la sociedad que siente que o bien el sistema democrático no responde a sus demandas y por tanto no canaliza sus conflictos, o bien digamos que introduce demasiado conflicto, entonces estamos ante una deslegitimación que puede ser peligrosa porque sabemos que fuera de la democracia lo único que hay es el abismo. ¿Existe una relación entre el tiempo que un país lleva viviendo en democracia y la percepción que tienen los ciudadanos sobre este sistema? Pienso, por ejemplo, en los casos de Chile, Argentina, Uruguay. Es una relación, digamos, ambigua. Por un lado, es verdad que cuanto más tiempo lleva la democracia en un país, más se consolida y, por tanto, los ciudadanos más aprenden a manejarse en y con ella y a valorarla. Y también, pues más vieja se vuelve y, sobre todo, las nuevas generaciones quizás están más lejos de la experiencia vivida en regímenes no democráticos y, por tanto, no valoran tanto la democracia. Yo creo que el primer efecto es un poco más fuerte que el segundo, aunque el segundo, el negativo, también se da. Entonces, al final, las democracias tienden a consolidarse a sí mismas. Y si nos fijamos, la experiencia de democracia más longeva de Latinoamérica, que es Colombia, es un ejemplo de ello. Son 200 años, obviamente, de una democracia con muchos problemas, que no incorpora suficientemente las demandas al sistema de decisión, pero que es prácticamente, con algunas excepciones, ininterrumpida. Muchas gracias, Jorge Galindo, autor de El Informe ¿Por qué los latinoamericanos se desencantan con la democracia? El presidente Donald Trump publicó la lista de los 22 países con más vínculos con el narcotráfico. Todos los años, el presidente de la nación prepara un memorándum para el Departamento de Estado en el que destaca aquellos países que han hecho progreso para combatir el tráfico de droga y aquellos que no han hecho tantos avances. De los 22 países, 17 son de América Latina y el Caribe. Entre los 22, solo 2 fueron reprobados por la inacción de sus gobiernos, Bolivia y Venezuela. Ambos por haber incumplido de manera demostrable sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas. Este próximo domingo, Guatemala elige a su próximo presidente. El cargo se lo disputan la ex primera dama, Sandra Torres, y el médico de profesión y conservador, Alejandro Giammattei. En este momento saludamos a Pedro Cruz, analista político. Pedro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué herencia le deja Jimmy Morales a su sucesor en Guatemala? Bueno, buenas noches, amigos de NTN 24. Qué gusto poder platicar con ustedes de nuevo. Y bueno, nos encontramos ante el marco de una segunda vuelta electoral en donde tenemos a un presidente de la República saliente que, debido a su inexperiencia en la gestión pública, pues nos ha dejado un país inmerso en muchos problemas. Creo que principalmente algo que se ha estado comentando en las últimas semanas es respecto también en cómo se ha llevado a cabo pues, la política internacional y cómo se han llevado las relaciones bilaterales, sobre todo con países como Estados Unidos, y la firma del acuerdo ese que declara a Guatemala como tercer país seguro y todo lo que se ha relacionado alrededor de eso. Si bien es cierto, pues tenemos estos problemas, tenemos también un problema de infraestructura en Guatemala, hay problemas de inseguridad, problemas en el sistema de salud, hay una percepción de que hay poca o nula transparencia en cuanto a la gestión pública, y ese es el país que desafortunadamente va a entregar Jimmy Morales a las próximas autoridades. Quisiéramos ante los ojos internacionales pues demostrar que este país está avanzando. Sin embargo, pues hemos tenido un retroceso muy notable. Y bueno, de cara a esta segunda vuelta electoral y ante este proceso de transición que históricamente va a ser el más largo porque va a durar 6 meses, pues sí nos preocupa bastante como guatemaltecos de que la estructura del Estado, la estructura del sistema, ese engranaje que lo compone, pues no funciona. Y es ahí donde nos quedan muchísimas dudas, porque no solo está el Ejecutivo, también está el organismo legislativo, y por qué no hablar también del organismo judicial, que también se retrasa muchas veces con las órdenes judiciales para generar incautaciones, operativos y allanamientos. Eso es Guatemala hoy en día, y esa es la Guatemala que nosotros quisiéramos ver distinta, quisiéramos que cambiara, y quisiéramos que en los próximos 4 años, cuando estemos hablando de las siguientes elecciones, estuviéramos hablando de resultados
positivos, que quienes nos vayan a gobernar en los próximos 4 años pues realmente se hayan enfocado en ser esos líderes de la unidad nacional y que generen algún cambio trascendental. ¿Y cuál es el futuro de la CICIG con el próximo presidente? Bueno, el mandato de la CICIG ha terminado, tiene su fin el 3 de septiembre. Yo creo que ya la decisión, el presidente Jimmy Morales la anunció hace un año. Ya está en un proceso de transición de capacidades y de información hacia el gobierno de Guatemala. ¿Qué le queda a nuestras próximas autoridades? Hacer que el engranaje de la institucionalidad del país funcione, hacer que el sistema de justicia se fortalezca, fortalecer al Ministerio Público, fortalecer las distintas entidades de seguridad y sobre todo de manera transversal trabajar en la transparencia, trabajar en un gobierno abierto en donde podamos saber los guatemaltecos a ciencia cierta cómo se están utilizando nuestros recursos, cómo nuestros impuestos van destinados para mejorar la educación, la salud, la infraestructura, para mejorar y disminuir también los índices de la inseguridad y muchos otros temas que giran alrededor del desarrollo de un país como Guatemala. La relación entre Guatemala y Estados Unidos adquiere cada vez más importancia por el tema migratorio y por el tráfico de drogas. ¿Cómo cambia esa relación dependiendo de quién gane? Claro, por supuesto. Tenemos que ver a Estados Unidos como un socio internacional muy importante para Guatemala. Sabemos que Estados Unidos tiene el problema de que llegan migrantes buscando oportunidades, que llegan guatemaltecos buscando trabajo, buscando también huir de la inseguridad en el país y muchas otras cosas que los motivan a irse de Guatemala. Sin embargo, pues hay varias posiciones. Creo que los dos candidatos que están postulándose a esta segunda vuelta coinciden en que se debería entrar a conocer más de fondo este acuerdo que ha firmado el presidente Jimmy Morales. Ambos candidatos le pidieron al presidente que no lo firmara, que esperara para que sea el siguiente gobierno quienes pues le entren de fondo a este tema. También hay un debate actual en el país para ver si es el Congreso quien tiene que ratificar este acuerdo firmado por el presidente Morales. Y bueno, vámonos a la solución de los problemas. Hay migración en Guatemala porque tenemos inseguridad. Hay migración de nuestros hermanos guatemaltecos porque no hay empleo. Un alto porcentaje de esta población de nuestro país están pidiendo a gritos fuentes de empleo. Están pidiendo a gritos que el poder trabajar para poder sustentar a sus familias. El gobierno siguiente debe de generar las condiciones adecuadas para atraer inversión y al atraer esa inversión poder crear más y mejores fuentes de empleo. Esa debe ser una de las metas principales, volver a recuperar la credibilidad de invertir en Guatemala, volver a recuperar la credibilidad de que en Guatemala podemos generar esas fuentes de empleo y podemos llamar a nuestros hermanos guatemaltecos para que regresen al país, porque aquí van a haber más y mejores oportunidades de empleo. Pero también hay que apostarle a reducir la inseguridad. Muchas veces el tema de las extorsiones hace que muchos guatemaltecos salgan huyendo de Guatemala porque no hay de otra. Entonces también hay que apostarle a reducir las extorsiones, a mejorar el factor de seguridad en Guatemala. Si bien es cierto, el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes está alrededor de los 21, ha disminuido en los últimos años. También es importante que la percepción, cuando hablamos en materia de seguridad con los ciudadanos, nos dicen, miren, hay extorsiones, necesitamos que también nuestras autoridades trabajen en ese tema. Entonces es un reto muy importante para el próximo gobierno también enfocarse en cómo vamos a evitar que nuestros hermanos guatemaltecos pues vayan a buscar oportunidades a otros países y que se queden en Guatemala, porque Guatemala podría ser un país donde hay seguridad y un país también donde hay fuentes de empleo.
Argentina también celebra elecciones este domingo. Se celebran las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. En estos comicios se decide qué candidatos y qué partidos se presentarán a las elecciones generales del 27 de octubre. Aquí hay caras conocidas. Está Mauricio Macri, el actual mandatario, quien busca la reelección, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se presenta a la vicepresidencia en una fórmula con Alberto Fernández. Saludamos a Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué candidato lo está haciendo mejor en redes sociales en esta campaña? Buenas noches y gracias por la invitación. En este momento la elección está relativamente pareja, pero hay cierta ventaja para la fórmula del peronismo, que es Fernández con Cristina Fernández. La campaña ha sido una campaña dura de ambos lados y bastante agresiva, pero en este momento la percepción es que hay una ventaja clara por parte del peronismo. El hecho de que el partido de Cristina Fernández de Kirchner esté adelante o esté teniendo un mejor desempeño, ¿tiene que ver con que realmente están haciendo un mejor trabajo o con que la gente está cansada del actual mandatario Mauricio Macri? Creo que no, que en verdad la ventaja no es digital por parte de la oposición, por parte del peronismo. La ventaja es más que nada debido a la situación económica que está pasando en la Argentina. De hecho, en el uso de las redes sociales el gobierno ha tenido ventaja estos últimos 4 años. Han tenido mucha mayor inversión en redes, tienen un sistema de redes sociales que opera políticamente, que está muy aceitado, y es una red que además tiene mucha experiencia trabajando de forma coordinada. Con lo cual diría que la batalla digital la está ganando el gobierno, sin duda, pero el gobierno tiene que lidiar con una situación económica y política que no es para nada favorable. ¿Y cómo conviven las estrategias de comunicación tradicionales con las digitales en este proceso electoral? La participación de las redes sociales ha sido relativamente limpia, pero muy agresiva, algo que en parte era desesperado. De hecho, en estos días se produjo una situación muy graciosa porque la intervención de bots contratados en favor del gobierno, que fueron forzados a producir información a una tasa muy acelerada, produjo una gran cantidad de mensajes con muy poco sentido, que causó cierto humor entre ambas campañas. Muchas gracias. Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland. Y ustedes, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos con más de Cuestión de Poder. Continuamos con esta edición de Cuestión de Poder. Ahora pasamos a Puerto Rico, un país que ha vivido semanas de protestas, la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, la juramentación de Pedro Pierluisi para reemplazarlo en el cargo. Una juramentación que el Tribunal Supremo de Puerto Rico falló el 7 de agosto, que era inconstitucional. Y ahora Puerto Rico tiene su tercera gobernadora en una semana, Wanda Vázquez, la ex secretaria de Justicia. Para intentar descifrar la crisis política por la que atraviesa Puerto Rico, tenemos en el estudio a Luis Dávila, analista político y abogado. Luis, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Danos un poco de contexto de qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Bueno, trataré de hacerlo, ¿verdad?, lo más breve posible. Todo el mundo sabe que el gobernador de Puerto Rico renunció el efectivo el 2 de agosto a las 5 de la tarde. Eso fue el viernes pasado, parecería que fue hace un mundo atrás. El reemplazo fue Pedro Pierluisi, a quien él había nombrado como secretario de Estado y quien había sido confirmado por una de las cámaras legislativas. Como lo establece la Constitución. Como lo establece. Porque según el orden de la Constitución de Puerto Rico, debería ser el secretario de Estado quien reemplaza al gobernador en caso de que éste quede inhabilitado para el cargo. Correcto. El problema fue que, habiendo sido confirmado por una de las cámaras legislativas y requiriendo 2, él juramentó entre medio. O sea que juramentó al cargo y asumió la posición de gobernador sin haber sido confirmado por el Senado de Puerto Rico. Lo cual, a través del fin de semana, el domingo, se presentó, se hizo pública una demanda de parte del Senado de Puerto Rico en el que impugnaba el juramento a gobernador del licenciado Pierluisi. Pero hay quienes argumentan que él se estaba amparando en la enmienda de una ley de 2005 que dice que el secretario de Estado no tiene por qué estar avalado por los 2 cuerpos legislativos. Correcto. No, y en efecto tenía su razón, ¿no? Es una ley que fue aprobada en el 2005 precisamente para aclarar lo que había sido la interpretación de la Constitución. Y pues en esa ley es que se ampara el licenciado Pierluisi para asumir la gobernación.
Puerto Rico y en muchos sistemas democráticos de gobierno las leyes se presumen constitucionales hasta que no sean impugnadas y declaradas inconstitucionales por un tribunal. O sea que, y de hecho el Tribunal Supremo, cuando hace la decisión el 7 de agosto, menciona que cuando Pierluisi asuma la gobernación lo hace amparándose en esa ley que en el momento era válida, pero que ellos la estaban declarando inconstitucional y con esa acción quedó entonces fuera de la gobernación. Esto es una ley que está en los libros desde 2005. Correcto. Siendo constitucional. Sí. No es hasta el momento en que Pierluisi juramenta que se convierte en inconstitucional. ¿No es esto una movida política? No, porque realmente las leyes se presumen constitucionales y la razón por la cual no había ocurrido nada es porque no se había presentado una situación en la que renunciara un gobernador. Es la primera vez que renuncia un gobernador desde la época de los gobernadores militares en 1930, me parece que fue el último. O sea que técnicamente no es una movida política, es una ley que se presumía válida. Nadie la había utilizado, pero en su aplicación, cuando por fin se ve en su aplicación, pues ahí es donde surge la controversia jurídica y donde interviene el tribunal, que de hecho me tengo que quitar el sombrero ante esos jueces porque resolvieron en un plazo de 24 horas técnicamente, o sea, en 48 horas lo resolvieron. Una demanda presentada el lunes, dieron 24 horas para que se sometieran alegatos y memorandos de derecho y a las 24 horas después ya habían resuelto. Algo que sin duda el pueblo puertorriqueño necesita después de semanas de incertidumbre política. Correcto. Pero pasemos al tema de Wanda Vázquez. El tribunal no solo falla que esa ley es inconstitucional, sino que la juramentación de Pedro Pierluisi también lo es y tiene que dejar el cargo. Y ahí asume la exsecretaria de Justicia ahora, Wanda Vázquez. Correcto. Pues ella asume la posición de gobernación siendo secretaria de Justicia y próxima en la línea de sucesión. La gobernadora Vázquez hace unas semanas había declarado que ella no le interesaba la posición de gobernadora y que ella prefería que otra persona asumiera la posición, pues ella entendía que ella no era una persona que venía de la política, ella es una jurista, todo el tiempo ha trabajado en el servicio público como fiscal, como procuradora de las mujeres, etcétera, etcétera, y que ella no quería la posición. Pero en un reversazo en el que anoche ella el miércoles en la noche dio un mensaje televisado en el que hizo un llamado al sector cívico de Puerto Rico, a las minorías, a todos los grupos que han estado protestando a unirse y a ella hacerle un acercamiento para trabajar juntos. Cuando yo vi ese mensaje yo dije, esto no me parece que es un mensaje de una persona que su intención es irse, ¿no? O ser reemplazada pronto. Es decir, parece ser que en lugar de estar en el cargo, nominar un secretario de Estado, que ahora sigue vacante ese cargo, que pueda asumir eventualmente la gubernatura, este mensaje parece decir que estoy aquí para quedarme. Correcto, y de hecho ha hecho declaraciones públicas en esa lista. Ha dicho que ella no buscó esta posición, pero que la Constitución ha sido invocada y que ella ha sido, ¿verdad?, la persona llamada a asumir las riendas del país en este momento y que ella no tiene ningún puesto negociado ni nada, ningún tipo de negociación con la rama legislativa en cuanto a un posible sustituto. Incluso si Wanda Vázquez dijo que no quería el cargo y ahora parece querer quedarse, hay un tema que va más allá del querer, el poder. Su imagen podría estar manchada por hechos de corrupción, de hecho está siendo investigada, me parece, por el Comité de Ética. No cuenta con el apoyo popular. O sea, incluso antes de asumir la gubernatura ya se veía el hashtag Wanda renuncia en las redes sociales y la gente exigía su renuncia en las calles. Bueno, habrá que ver un poco cómo se desarrolla eso ahora, ¿no? La realidad es que ella no ha sido acusada y ¿verdad? Han habido alegaciones, ¿verdad?, que ella ha desmentido públicamente y técnicamente no ha sido acusada de nada. El problema aquí fue que ella cargó, ¿verdad?, con el peso de que era la secretaria de Justicia de un gobernador que en ese momento estaba bajo fuego. Yo no sé si esas mismas protestas se van a dar al mismo nivel. Ciertamente hay personas que dicen que no la quieren, pero pues ahora habrá que ver, ¿verdad?, si hay algo un factor de fatiga
en cuanto a la gente, en cuanto a las protestas. Ahora comienzan las clases en Puerto Rico, ¿verdad? Comienza un poco el final del verano y vuelta a la normalidad en cuanto a la vida cotidiana de todas las personas. O sea que, es decir, la gente no tiene el tiempo para estar en la calle, para estar protestando, para estar... O sea que no habrá que ver y seguir de cerca cómo se da eso. Hay un nombre que se viene mencionando por ahí, que es el de Jennifer González, la actual comisionada residente en Washington, que es la representante de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense. Como potencial gobernadora, es decir, en caso de que Wanda fuese a renunciar, Wanda Vázquez fuese a renunciar, ella sería nombrada secretaria de Estado y luego eventualmente con la aprobación de ambas cámaras asumiría la gubernatura. Sí, bueno, es importante recordar que ella es el funcionario electo que más votos sacó en la pasada elección, incluso más que el gobernador que renunció hace una semana. O sea que se ha hablado mucho de que la persona que asuma la posición debe ser un funcionario electo, por el hecho de que pues, fue una elección y democráticamente fue puesto en esa posición, el cual la gobernadora Vázquez pues, no tiene esa cualidad. O sea que eso es algo que las personas que apoyan la aspiración de Jennifer o la posibilidad de que Jennifer pueda ser la nueva gobernadora utilizan mucho. Lo otro es la relación con el gobierno de Donald Trump. El gobernador Rosselló, una de sus debilidades más grandes dentro de su administración fue el hecho de que atacó directamente al presidente, inclusive en una entrevista en un medio le ofreció dar un puño en la cara, o sea, lo cual no fue una reacción, no tuvo una reacción muy positiva. Y todos sabemos que los fondos de recuperación del huracán María han sido aguantados, el hecho de que han puesto múltiples cortapisas a que ese dinero llegue al pueblo. Quedan aproximadamente más de 20,000 hogares que todavía no tienen techos, que tienen ahora mismo lonas, ¿verdad?, de papel. O sea, que es una oportunidad, diría yo, ¿verdad?, los que apoyan la candidatura de ella a empezar desde cero, una nueva página. Ella es republicana, ella tiene buenas relaciones con el Partido Republicano, o sea que podría ser una llave o una ventana a que esa relación mejore de alguna manera y que sea en beneficio de la gente. Y dentro del partido no progresista en Puerto Rico, es una figura de consenso porque muchos críticos o analistas lo que ven que ha desatado esta crisis política en la isla es una lucha de poder dentro del mismo partido, que es el mismo partido de Ricardo Rosselló, de Pedro Pierluisi, de Jennifer González, de Wanda Vázquez, la actual gobernadora. Correcto. Ella sí es la candidata de consenso, ¿verdad? El presidente del Senado, el presidente de la Cámara, los alcaldes se reunieron en una conferencia legislativa y una conferencia de la Federación de Alcaldes y todos unánimemente apoyaron a Jennifer González para que asuma la gobernación. El problema es que ahora, técnicamente, ninguna otra rama de gobierno le puede imponer a la rama ejecutiva quién debe ser el gobernador. O sea que volvemos, ¿verdad? Hay un issue de separación de poderes y la realidad es que la gobernadora Wanda Vázquez está en su posición legítimamente. Ella es la gobernadora legítima, eso no ha sido cuestionado. Lo que sí es un poco cuestionable es cómo va a gobernar, ¿verdad? Porque ahora no es solo llegar a la posición. Tiene 18 plazas de gabinete que están vacantes, plazas que muchas de ellas van a confirmación al Senado. O sea que cómo ella va a operar, cuál sería la mejor ruta, pues está por verse. Ella ha hecho declaraciones públicas, la gobernadora Vázquez, diciendo que ella no es política, que ella quiere gobernar de una forma diferente, que ella entiende que los problemas que han ocurrido en el pasado han sido debido a la política tradicional y por políticos tradicionales y que ella viene a trabajar, que ella viene a enrollarse las mangas. O sea que pareciera como si fuese una gobernadora inclusive independiente, no afiliada a ningún partido, a pesar de que sabemos que fue nombrada por un gobernador de un partido. O sea que estaría por ver, saber cómo se desarrolla en ese... Sin duda le tocan muchos desafíos a la gobernadora Wanda Vázquez y aquí le estaremos dando seguimiento. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por seguir con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. El pasado miércoles ocurrió lo que se ha sido calificado
como la mayor redada en Estados Unidos en una década. En el estado de Mississippi, cerca de 600 agentes de la policía migratoria detuvieron a 680 personas. Esto en 7 plantas de procesamiento de alimentos. Pronto se dieron a conocer videos de niños llorando tras haber sido separados de sus padres. Demócratas y grupos de defensores de derechos humanos calificaron los arrestos de crueles. Me acompaña para hablar de esto Joanna Kelly, abogada especialista en inmigración. Joanna, bienvenida. Cuéntanos, después de estos arrestos, las autoridades de inmigración liberan a cerca de 300 personas en medio de la indignación que provocan las detenciones. ¿Bajo qué condiciones fueron liberadas las personas? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y depende. Muchas de las personas fueron liberadas con fianza, otras personas fueron liberadas bajo palabra, que significa que se tienen que ir a reportar periódicamente con inmigración. Y esto realmente depende del historial o del caso de cada una de las personas detenidas. Por ejemplo, usualmente cuando las personas llevan un tiempo determinado dentro de los Estados Unidos, tienen hijos americanos, no tienen récord criminal, estas personas van a poder salir de los centros de detención sin pagar una fianza, solo con reportarse. Y si tienen algún problema o si las políticas de migración en ese momento son dadas a tener más fianzas, entonces les van a dar la fianza. Esta parte no ha sido realmente publicada por inmigración de cómo salieron estas personas, o si salieron con fianza, si salieron bajo palabra, o cuál es realmente la determinación de custodia de cada uno. No han dado cifras, así que estamos especulando de que han sido liberadas y que van a ver a un juez de inmigración. Una persona que es detenida tiene derecho a ver a un juez de inmigración si la persona solicita ese derecho y si no ha sido deportada con anterioridad. No solo no han revelado cifras de cómo fueron liberadas, sino de cómo fueron detenidas. Y ese es el protocolo. Sí. Usualmente cuando vemos este tipo de redadas o este tipo de operaciones por parte de inmigración y otras agencias federales, uno ve unos resultados o unas noticias relacionadas con números detallados. Por ejemplo, fue una redada de 100 personas y usualmente inmigración dice de las 100, 80 tenían orden de deportación o 30 tenían orden de deportación, o de las 100, por ejemplo, 50 tenían récord criminal y de los 50, 25 eran récords relacionados con felonías agravados y los otros eran con de pronto delitos menores o tráfico. Ellos siempre dan números con estadísticas, pero sorprende que en esta situación no hay esos números. Y usualmente ellos lo informan y lo publican casi que inmediatamente después de las operaciones. Es una manera de justificar y de decirle a la ciudadanía qué es lo que estaban haciendo, pero en este caso no existen tales números y no sabemos realmente cuál era el objetivo de estas redadas masivas. Una de las cosas que informa ICE, como se conoce a la Policía Migratoria de Estados Unidos por sus siglas en inglés, es que detuvieron a personas con antecedentes penales. Pero supongo que si estas personas no están en la cárcel es porque cumplieron con la ley, pagaron la multa que debían pagar, la condena, si había una en ese caso. Entonces, esto de los antecedentes penales, ¿es una mera excusa para detener a personas que podrían ser indocumentados? Bueno, es algo muy interesante lo que acabas de hablar, porque primero que todo en Estados Unidos antecedentes penales prácticamente todos tenemos. Cuando uno va a solicitar el récord criminal de uno, los antecedentes le van a salir los tickets de tráfico que uno ha tenido. Entonces, tener un ticket de tráfico por exceso de velocidad, por tener la tarjeta de registración expirada o por manejar sin licencia, está dentro del récord de uno, un récord criminal. Y, por ejemplo, en la mayoría de los estados, manejar sin licencia es un delito menor. Aunque es procesado en las cortes de tráfico, es considerado un delito menor. Entonces siempre va a estar ahí. Y para inmigración eso es un crimen, manejar sin licencia. Entonces no necesariamente estamos hablando de que tener récord criminal
o tener antecedentes penales es haber sido arrestado por un delito o un crimen, haber sido llevado enfrente de un juez, no necesariamente dentro de los Estados Unidos. Entonces vamos a tener personas con todo tipo de récord, tanto de tráfico como criminales, por ofensas más serias. Hablemos de las 300 personas que son dejadas en libertad. Arrestan primero 680, hay una gran indignación, liberan a 300. ¿Por qué 300? Bueno, porque es que la realidad, el número, podría uno pensar que es prácticamente la realidad migratoria, y aún así deberían haber liberado más, porque si uno mira las estadísticas, la gran mayoría de inmigrantes dentro de los Estados Unidos que no tienen documentos no son criminales y no tienen antecedentes criminales, ni tampoco tienen órdenes de deportación grandes, no la gran mayoría. O sea, obviamente hay un grupo pequeño con antecedentes y hay un grupo pequeño que han estado en proceso de deportación y que han tenido órdenes de deportación en el pasado o que han sido deportados a la entrada, pero es un número pequeño. Y cuando uno ve estas redadas masivas, se da cuenta de que si son liberadas casi la mitad del número, estamos hablando que son personas que han sido liberadas porque no tienen antecedentes criminales serios, probablemente tendrán tickets de tráfico, especialmente por no licencia, porque muchos de los estados no permiten obtener licencia si usted no tiene documentos. Entonces vamos a tener ese tipo que no es una prioridad realmente para inmigración y que sería demasiado costoso para el sistema mantenerlos detenidos. Entonces empiezan a hacer las entrevistas y a tomar decisión quién puede ver a un juez. Ahora, las personas fueron enviadas a un juez, que también llama mucho la atención, porque en varias oportunidades las agencias de inmigración, si usted no califica para un beneficio migratorio, a veces no lo dejan salir. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que la persona no se presente a corte o temen que no se presenten a corte y que evadan la justicia. Entonces prefieren dejarlos detenidos cuando creen que realmente no hay nada por qué pelear en frente de un juez. Entonces también llama mucho la atención que es un número muy grande. Las personas, el otro 380 de personas que no fueron liberadas, ¿es este el caso? Bueno, yo no creo que los otros 380 no hayan sido liberadas por tener antecedentes o por tener algún problema. Yo creo que simplemente no hay personal humano para procesar 680 personas en ¿cuántos días han pasado? ¿2 días? ¿3 días? No es suficiente. Estamos hablando de entrevistas que si lo hacen de manera juiciosa, son entrevistas que pueden demorarse 1, 2 o 3 horas con cada persona y además tienen que buscar los récords. No sé, yo dudo mucho, y vamos a ver en el futuro si me estoy equivocando, que inmigración haya tenido una lista de personas a las que hubiera estado buscando y que las 680 personas, o al menos las 500 de esas 680, estuvieran en una lista donde ellos ya tuvieran cada uno el récord de cada uno migratorio y criminal. Por lo tanto, lo que podemos adivinar en este momento es que no tienen tales récords, y por eso en su propia página de internet ICE está hablando que está revisando todos los casos uno por uno para determinar cuáles son los récords migratorios y los récords criminales y cuál es la situación de cada persona detenida para poder hacer lo que se llama en inmigración una determinación de la custodia del inmigrante. Ahora, ¿esto es después de que ya liberan a las 300? No, eso es durante el tiempo de detención. Entonces, ese proceso de determinación de la custodia, donde chequean el antecedente criminal, donde te toman huellas, donde miran todos, inclusive los antecedentes migratorios, toma tiempo. Y para poder hacer este proceso a 680 se necesita más que 3 días o 2 días. Entonces yo creo que ahorita tenemos... ¿No fue de un día para otro que liberaron a esta gente? Yo creo que tenemos 300 ahora, es simplemente por la presión de los medios de comunicación, pero podría asegurar que en el transcurso de los días vamos a tener más personas liberadas, más personas que van a estar afuera, ya sea porque tuvieron que buscar un abogado o ya sea porque están haciendo uso de los mecanismos legales, los que tengan derecho a ver a un juez y no sean liberados
con fianza tienen derecho a que un juez determine una fianza, o no sabemos realmente de los 380 restantes cuáles les dieron fianza, pero no han sido liberados porque no han podido pagar la fianza. Porque eso no han dicho, ellos no han dicho de los 680 cuál es el estado de custodia de esos 680. Simplemente dijeron 300 fueron liberados, pero me imagino que los primeros 300 son los que no les dieron fianza, los que los dejaron salir bajo palabra, y de pronto hay un gran número de ellos que tienen fianza y no han podido pagar la fianza. No sabemos, es un tema de especulación, pero vamos a ver qué va a pasar la próxima semana y en total, ¿cuántos de esos 680 quedan detenidos sin derecho a ver a un juez o sin derecho a que le den fianza migratoria? ¿No sería mucho más fácil y un mejor uso de recursos que las autoridades migratorias vayan y detengan a esos que ya saben? O sea, ¿por qué la redada masiva tiene que ver con intimidar a la población? Bueno, yo creo que es una gran casualidad que pase después de la masacre. En El Paso, Texas. En El Paso, Texas. Después de toda esta lluvia de noticias, las grandes críticas o las fuertes críticas que esta administración ha recibido, especialmente obviamente el presidente, por su diálogo y la manera en que se expresa cuando hablaba de la invasión inmigrante, de la invasión mexicana, y que fue cierto lenguaje que utilizó la persona que cometió las masacres en sus redes sociales. Entonces, llama mucho la atención que pase después de esto, que pareciera que quiere de una manera una noticia callar la otra noticia y sentar un precedente de que tenemos 680 inmigrantes criminales que fueron todos arrestados, como para decir, es que 680 son un gran número, son un riesgo para la comunidad. Pero al final, pues estamos viendo que no, y llama mucho la atención que precisamente después de que pasó esta masacre y que los medios de comunicación y la sociedad americana e internacional está muy alarmada y entristecida con este acto racista, con esta masacre, la administración salga con una redada de 680 como si quisiera apagar o quisiera como difundir o tratar de desviar la atención del público para decir que tenemos 680 criminales inmigrantes que arrestar. Aquí hay que resaltar algo, me parece a mí. Estas personas fueron arrestadas en su lugar de trabajo. Son Correcto. 7 plantas de procesamiento de alimentos. ¿Hay consecuencias para los dueños de las fábricas? ¿Por qué no son arrestados? Ellos están empleando a personas que presuntamente no tienen documentación propia para trabajar en Estados Unidos. Bueno, hasta la fecha no han habido arrestos, o al menos no han sido públicos. Tampoco han hablado de qué cargos federales por crímenes federales van a imponer o han impuesto a los dueños de las plantas o a los trabajadores o administradores. Dicen que van a ver, que es parte de una investigación que se ha venido haciendo con la unidad de investigación del Departamento de Seguridad Nacional, pero realmente, vuelvo y digo, es muy interesante que en esta ocasión tenemos tanta información general, pero no tenemos datos específicos, qué cargos, por qué crímenes. Si leemos el reporte, vuelvo y reitero, de la propia inmigración, de la Policía de Inmigración de ICE, no hay números, no dicen cuáles fueron los crímenes, como se están investigando por cualquiera que sea tráfico humano, o se están investigando por mal manejo de los trabajadores o abuso de los derechos de los trabajadores, etcétera. No hablan de nada de eso, muy general. El hecho de que estas plantas hayan sido el blanco de esta redada supone un obstáculo económico para ellas, ¿no? Muchas de ellas se apoyan en la mano de obra inmigrante, muchos de ellos sin documentos. ¿Qué supone eso para esas compañías? ¿Cuál es el impacto económico de estas redadas? Pues va a ser un impacto económico grande. Hace un momento se hablaba del tema del miedo. Entonces, eso también tiene un impacto económico grande, no solo para esas plantas, sino para otros negocios. El hecho de saber de que existe la posibilidad, más que nunca, de estas redadas en los lugares de trabajo, va a generar que las personas dejen de ir a esos lugares que corren el riesgo de tener redadas de esta magnitud. Entonces, es un impacto negativo para la economía local y obviamente para esta planta, porque estamos hablando de dejar de funcionar. Plantas que requieren la mano de obra
diariamente para poder producir. Y desde que pasó el incidente hasta la fecha, me imagino que han sido cerradas o han bajado su producción, porque ¿de dónde vamos a sacar 680 empleados para reemplazarlos inmediatamente? Y además vamos a otro tema de realidad y no de especulación. Los tipos de trabajos que nosotros los inmigrantes hacemos en este país usualmente son los tipos de trabajo que nadie más quiere hacer. Y eso lo vemos cuando estamos reclutando, cuando las empresas están buscando mano de obra y no pueden encontrar. Y obviamente en muchas situaciones es la mano latina el último recurso que tienen estas empresas. Johanna Kelly, abogada especialista en inmigración. Johanna, gracias por tomar tu tiempo para estar con nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía. Ya volvemos con más de Cuestión de Poder. Llegó la hora de la cultura en Cuestión de Poder y para eso nos vamos a Nueva York con Alfonso Díaz. Alfonso, cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Hola Alexandra, mi recomendado para este fin de semana es un film de horror. Se llama Scary Stories to Tell in the Dark o Cuentos Miedosos para contar en la oscuridad. ¿Y por qué no los recomiendas? Bueno, pues tengo la mejor de las razones para recomendar esta película. Detrás de ella está uno de los hombres más importantes para nuestra comunidad en Hollywood. Me refiero a Guillermo del Toro. Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Soy Alexandra Colón Amin y hasta una próxima ocasión.